Buenas tardes a todos. Agradecer a la diócesis, delegaciones diocesanas, al señor obispo y obispos de otras diócesis, a todos los congresistas, a mis compañeros de la diócesis de Málaga y Melilla y al resto de diócesis de Andalucía. A ver, un tema muy nuestro, un tema muy andaluz. ¿Y por qué no? Claro, la cultura flamenca evidentemente guarda una gran relación con lo que es la religiosidad. En este caso, en cada pueblo, en cada ciudad de nuestra Andalucía, se viven y se expresan ese sentimiento religioso. Y en este caso, pues venimos a hablar del flamenco porque Andalucía es cuna del flamenco y de aquí a la humanidad. Bueno, pues resulta que, claro, algunos me decían, bueno, ¿por qué nos vas a salir? ¿Por qué para los flamencos? Me voy a ir por petenera. Porque resulta que, si veis, no tengo aquí el cuadro flamenco. No ha venido. Yo voy a daros, aparte, unas pinceladas de cómo podemos trabajar el flamenco en clase de religión. Pero claro, es necesario un contexto. Es necesario que sepamos la trayectoria que lleva el flamenco en el colegio. Seguro que muchos de vosotros en vuestros centros habéis tenido experiencia, habéis conocido a profesores que han impulsado o han estado ahí detrás empujando el carro para llegar al día de hoy, día en que estamos en una ley del flamenco en trámite y en el que incluso no es de extrañar que en breve veamos a cuadros flamencos o profesionales en nuestras escuelas. Ese contexto que pretende la ley del flamenco, no sé si lo conseguirá porque ya sabemos que todos son presupuestos, pues resulta que es necesario conocer de que había unos antecedentes al principio en el que no existía nada. El flamenco ha sido en muchas ocasiones no tan bien tratado aquí y a lo mejor en Japón y en otros países y fuera, ¿no? Pues había antecedentes. ¿Cómo llega el flamenco a los centros? Había antecedentes en las primeras inclusiones de profesores, ¿no? He conocido precisamente uno de los que me animó a trabajar el flamenco desde el currículum, digamos, pues llevaba ya, pues, cerca, ya está jubilado y lleva ya cerca de 25 años trabajando el flamenco en las escuelas, incluso más, ¿no? Lo que pasa es que nunca ha estado bien recibido. A lo mejor la sociedad, en muchos sitios, o dependiendo del contexto, porque eso es importante, el contexto donde esté ese centro, pues tiene mejor acogida o incluso a lo mejor lleva muchos años, digamos, trabajándolo, ¿no? Bueno, pues resulta que es hasta 2007 cuando en nuestra Ley de Educación andaluza no presenta que se incluya, no el flamenco lo pone como ejemplo, sino la cultura como cosa a destacar o reseña a destacar en nuestra ley andaluza, pero hasta 2007. Por aquel entonces ya empecé yo a trabajar pinceladas de flamenco en clase, ¿no? Pero fue el 2010 el que dio un impulso grande al flamenco en general y luego, el año siguiente, la Junta de Andalucía que declaró el 16 de noviembre, esta semana que hemos estado, ¿verdad?, con todas esas celebraciones flamencas. Bien, la celebración del Día del Flamenco en nuestros centros educativos se convierte en obligatoria. Y aquí quiero hacer hincapié en obligatoria porque todos los centros tienen que celebrar el flamenco el Día del Flamenco. Y nosotros estamos en el centro. Y nosotros tenemos que promover también, pues, ese trabajo como hacemos con otros proyectos, ¿no? Porque no es hasta 2015 cuando el flamenco, detrás de que llevamos muchos años detrás que en el programa de patrimonio apareciese el patrimonio inmaterial, pues se logra que uno de los apartados de vivir y sentir el patrimonio sea el patrimonio inmaterial del flamenco. Con lo cual tuve la suerte de coordinar en el centro ese primer proyecto de flamenco que ya venía haciéndose 7 años atrás, pero que no había una institucionalización. Entonces, hasta nuestros días que llegamos a esa ley. Voy a ir rapidito porque vamos a cortar eso. ¿Cómo podemos tratar o abordar el flamenco en nuestras clases, en nuestros centros? Bueno, pues en sí mismo como un objeto de estudio, que sería cosa a lo mejor pues, de la cátedra de flamencología y demás, ¿verdad? Después nosotros directamente como recurso didáctico para el tratamiento de contenido y capacidades de las distintas áreas curriculares de nuestros centros. No solo, en este caso, educación física,
no solo a lo mejor la lengua, sino también la religión tiene aquí mucho que decir, ¿no? Y la religiosidad en el flamenco... No he salido todavía cantando. La religiosidad en el flamenco, como hemos dicho, pues evidentemente es importante. Y ahí es donde me centré yo. Es cierto que otro de las ramas que podemos ver cómo trabajar es el objeto de estudio por parte de otras áreas de conocimiento, como puede ser la antropología, ¿no? De hecho, hay grandes estudios y estamos ahí aportando al origen del flamenco. Bueno, se empieza a hablar del flamenco en el siglo XVIII, ¿no? Pero es que el flamenco viene de mucho antes también y de la mezcla de todas esas músicas. Pero la música sefardí, la judía, la islámica, esa mezcla que conlleva, y hay intentos de estudio antropológico de dar origen al flamenco como una expresión de espiritualidad de aquellos tiempos. Que luego llega el siglo XVIII y, digamos, es cuando se empieza a hablar de flamenco como tal, ¿no? Pero esta evolución que del siglo XVIII hacia acá también ha llevado, pues es importante reseñarla. Bueno, hace poquito, el 28, teníamos esos premios Princesa de Asturias de las Artes, ¿verdad?, de 2022, nada más que nada menos que a Carmen Linares, a María Pajés. Fíjate la frase, o fijaros, perdón, la frase que dice Carmen Linares: el flamenco está impregnado de religiosidad. Claro, es cierto que uno de los palos que ella toca mucho es la saeta también, ¿no? Y la saeta es un palo flamenco, señores, puramente religioso. Ya lo podemos adornar, ya lo podemos poner en una letra, incluso letras que no tienen ni cregan, pero es un palo puramente religioso. Por otro lado, María Pajés, con ese espectáculo de Óyeme con los ojos, ¿no?, que bailando aquellos poemas religiosos de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, ¿vale?, que nos dejaba prendados hace ya unos años. Bueno, pues si estamos en tierra granadina, no podemos dejar a Morente, ¿verdad? Enrique Morente, que con su misa flamenca, ¿vale?, y el Festival de las Músicas Religiosas también nos da impulso. Y me quedo con una frase de un flamencólogo que le reseñó a Morente, ¿no?, cuando él hacía esas actuaciones de misa flamenca. El arte se hace teología para descifrar las claves religiosas del sentimiento humano desbordado en la música. Me parece una frase que viene a reflejar y a sacar todo lo que hay de espiritualidad en el flamenco también, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y lo nuestro? ¿Y lo religioso? Importante el Concilio Vaticano II, porque, por un lado, esa modificación es sobre las lenguas vernáculas y, a su vez, su artículo 118 expresaba: fomente con empeño el canto religioso popular. A su vez, el artículo 119 otorgaba a la música perteneciente a la tradición propia de cada pueblo, pues la debida estima, la importancia que debe tener. Y así, esto hace también que el flamenco, en estos últimos 60 años precisamente, pues haya experimentado también mucha evolución en cuanto a la religiosidad, sobre todo la relación misas con la liturgia, misas rocieras, flamencas, ¿verdad? También las, ¿qué voy a decir?, a lo de Huelva o a lo de Jaén con la Virgen de la Cabeza, o a Huelva con la Virgen del Rocío, ¿no?, las romerías, ¿no? Expresión popular que ya venía de antes incluso, pero, digamos, a través del Concilio Vaticano II trae esa apertura que quizás necesitaba. Bueno, pero Reliflamenco no nació como tal, fue más bien el nombre por separarlo de alguno que ya conocéis como Relitisen, ¿no?, aquel proyecto de arte con el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Y había necesidad de separar todas las actividades que hacíamos con el arte, el patrimonio de la pintura, con, digamos, el arte, en este caso, musical, religioso y la religiosidad. ¿Cuáles objetivos pretendíamos? Porque, digamos, los chavales eran protagonistas principales de esto. Por un lado, la principal era trabajar la religiosidad, como hemos dicho, abordar esos contenidos del área de religión que, digamos, se relacionan con todo lo que es el flamenco en sí y con toda la cultura musical y religiosa y las expresiones del pueblo, ¿no? Conocer los elementos más representativos del flamenco, cómo no podemos obviar el cante, el toque, el baile, porque resulta que es la expresión de esa religiosidad.
y de conocer algunos palos más usuales en las fiestas y celebraciones litúrgicas, por supuesto, que ahora, como veremos, reseñaremos más específicamente. Respetar y entender el flamenco como una manifestación propia y que hay que aprender a amarlo. Creo que el día en que en el 2010, cuando se propuso el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, vino a hacer mucho en esto, ¿no? A apreciar lo nuestro, que hasta ahora pues parecía que no estaba tan apreciado. Y entender el flamenco como una manifestación artística de Andalucía y de sus pueblos. Bien, pues resulta que nosotros... ¿Queremos agua? Resulta que nosotros pues partíamos desde cero, allá por el año 2007, en una escuela en que queríamos abordar el currículum, pero resulta también que, claro, yo me cambié de centro y no era lo mismo un contexto que otro. Vosotros mismos lo comprobáis con otros proyectos. No es lo mismo un contexto rural, a lo mejor donde hay incluso grandes cantadores en ese pueblo, a un contexto a lo mejor más urbano, en el que no hay ninguna relación con el flamenco. Y sí es cierto que nosotros, desde la religiosidad, precisamente se suele dar en todos esos pueblos, porque nuestra Andalucía es así, es expresión religiosa y cómo expresa a través de la liturgia y a través de las fiestas patronales y demás toda esa expresión religiosa, ¿no? Pues bueno, nosotros partimos de cero en el centro, aunque ya veníamos con esos años de otro centro, ¿no? Con esa experiencia, que siempre el bagaje es importante. Y no solo hay una relación con el Día de la Andalucía. La idea no era hacer una actuación o el Día del Flamenco o el Día de Andalucía tener la actuación en sí, no. Esto es, aparte de relacionarlo con las celebraciones religiosas, es también con el currículum de religión, ¿vale? Trabajarlo en la clase de religión, no salir de la clase para celebrar, en este caso, una actuación, porque viene un cuadro flamenco o a lo mejor un taller de cajón flamenco, ¿vale? No, nosotros era trabajar la religiosidad en nuestras celebraciones litúrgicas. Y así también, como me tocó el tema de la coordinación, ¿vale? Pues también involucrar a otras áreas, tanto que ahora con la LOE, ¿verdad? Bueno, y otras anteriores, pues se trabajaba o se intenta que se trabaje en proyectos interdisciplinares, ¿vale? Bueno, pues resulta que esa coordinación me vino muy bien porque tenía que transmitir a los compañeros, digamos, la forma de cómo incluirlo, ojo, en el currículum. Bueno, pero esa religiosidad del flamenco, ¿vale? Evidentemente, esa música y esa cultura se refleja y se da acento en el flamenco. Pero es que Andalucía, su religiosidad popular, ¿vale? Es el propio sentir del pueblo y su manifestación. Predomina el sentimiento, el afecto, la imaginación. El acento lo da en el sentir y en el ver, a veces más que en el saber y el conocer. Algo que me añado a nosotros. A veces me preguntáis, es que yo no soy capaz, o me decís, no soy capaz de llevar esto, yo no sé cantar. No te estoy pidiendo que cantes. Tenemos multitud de recursos que vamos a ver hoy que os hacen ese papel, ¿vale? Y, evidentemente, los marcadores de identidad nuestra andaluza pues lo tenemos en la religiosidad popular, en nuestras fiestas y, sobre todo, en este caso que estamos hablando, en el flamenco. Bien, tenemos, si nos paramos a pensar, un calendario litúrgico lleno de celebraciones y festividades en las que el flamenco se hace presente. Desde el Adviento, la Navidad, ¿verdad? Ahora hablaremos de la Semana Santa y, por supuesto, incluso la Pascua y las romerías que hemos aludido antes, ¿no? La Virgen de la Cabeza, o la romería de todos los pueblos, la de San Juan, la romería de todos, se hacen celebraciones. Y por las circunstancias en las que estamos, el flamenco tiene mucho que decir y dice mucho, ¿verdad?, en eso. Bueno, pues pretendemos también involucrar en otras áreas porque a veces se complementan. Evidentemente, la transmisión de valores, aunque sean tus alumnos, pero evidentemente también hay una transmisión de entre las áreas y complementos dentro de ese ámbito, ¿vale?, de conocer entre todos algo. Y la finalidad es que el alumnado
salga de su, o sea, parta de su contexto. Lo que llamamos ahora las situaciones de aprendizaje. ¿Qué situación de aprendizaje pueden traer nuestros alumnos a clase? Pues, maestro, es que ayer estuve en la procesión, o estuve en la romería, o estuve en la iglesia y escuché una misa flamenca, ¿no? Eso también son situaciones de aprendizaje que lo traen a nuestro cole. Bien, y por supuesto, cómo no, ese calendario litúrgico que vertebra o puede vertebrar en nuestras clases, pues, todas las celebraciones, ¿vale? Ahora, este año por fin hemos retomado una experiencia que explicaré un poquito brevemente, pero me permite con la radio trabajar todas las celebraciones y todos los tiempos litúrgicos, ¿vale? Ahora lo veremos. Bien, paso rapidito porque yo creo que todos sabemos, ¿no? En Navidad, ¿verdad? Ahí tenemos los villancicos, las pastorales, los cantos mochileros, campanilleros, los aguinaldos, las zambombas, los de Jerez. Bueno, y en Málaga también, ¿no? Pero los de Jerez, ¿verdad? Cantan en las misas navideñas precisamente esas personas, ¿verdad? Que antiguamente se dedicaban a ir de cortijo en cortijo y precisamente después en la misa de los gozos, pues cantan, o en la misa del gallo. La Cuaresma y la Semana Santa con esa saeta, o para los sevillanos, esas sevillanas cofrades, que aunque también se cantan en ferias, pero tienen mucho de sentimiento de la Semana Grande. Evidentemente, en la Pascua hay otros tiempos, como pueden ser las romerías, como pueden ser las procesiones, las festividades de los patronos, ¿vale? Pues se cantan todos esos cantes relacionados con la liturgia, ¿verdad? Como son los tangos, los de Huelva, ¿verdad? Los de Cádiz, los tangos rocilleros, los fandangos de Alhorno, eso sí, los de Huelva. Bien, las sevillanas bíblicas o las rocilleras. Bien. ¿Hay recursos o no? Mogollón. Pero si fuese todavía poco, tenemos, por ejemplo, que llevo yo utilizándolo muchos años porque el primer oratorio flamenco de nuestro don Francisco Castro, sacerdote diocesano de la Iglesia de Málaga, ¿no? Pues sacó ese oratorio flamenco desde lo hondo que nos muestra 17 canciones en distintos palos flamencos: milonga, zambra, granaína, bulería, guajira, bambera, javera. Todos esos palos los podemos encontrar en ese oratorio flamenco. Y bueno, evidentemente, dependiendo de la edad, trabajaremos de una forma u otra. Y el mes que viene, por suerte, pues tenemos otra entrega, ¿no? La entrega de otro oratorio, en este caso Jesús, ¿verdad? El oratorio flamenco. Deseando de verlo. Y deseando ver los materiales porque después esto sirve para nuestras clases. Aparte de lo que nosotros, a los alumnos, podemos pedir. Yo tengo una actividad, pues, que traigan una canción flamenca, pero que no me traigan una canción flamenca cualquiera, sino tiene que tener un contenido religioso, ¿vale? Y después la analizamos, y después hacemos caligramas, y después las trabajamos las letras, incluso sacamos letras para un tanguillo. Pero eso hay que ir poco a poco trabajándolo. Evidentemente no queráis hacerlo todo de golpe, pero poquito a poco podemos ir haciendo actividades con ellos, ¿verdad? Una actividad muy importante es conocer a tus alumnos y también a sus familias. Yo me he llegado a encontrar cantadores flamencos que me han servido en las clases precisamente para que trabajen ese niño que su abuelo lo está escuchando, lo está viendo, pues resulta que están mucho más motivados, porque es su abuelo. Pero si encima el abuelo me ayuda a ponerle de su voz alguna oración, pues aún más, ¿no? Que mi finalidad. No quiero que el abuelo cante cualquier palo o cualquier letra. Quiero que cante algo que tenga que ver con el tiempo litúrgico que estamos trabajando. Bueno, después la relación con otras celebraciones ya lo hemos dicho, ¿verdad? Todas esas que hay ahí, aunque podríamos destacar la coeducación, ¿vale? O incluso el Día de la Violencia de la Mujer, ¿no? Que a veces ya no solo llevamos al colegio, intento llevar al colegio a lo mejor un cuadro flamenco, sino que nos vamos a la peña flamenca. Porque en el contexto, los niños a veces en ocasiones es la primera vez que acuden o la primera vez que irán, porque sus padres no lo suelen llevar. Y en ese contexto de una peña flamenca, otras veces la parroquia puede ser a lo mejor en alguna situación donde haya una celebración, un lugar de encuentro también para trabajar todo lo que allí se hace, ¿no? Bueno, y este año por fin hemos vuelto a retomar los programas del 18 y 19 en la radio del centro,
una radio que se emite en FM, incluso en directo y demás, y que me permite bajar en todos los tiempos litúrgicos con los chavales. ¿Para qué? Pues simplemente para que hablemos de ese tiempo litúrgico, expliquemos a otros compañeros de otras clases este tiempo litúrgico a través de un podcast o a través de una misión en el recreo. Pero resulta que eso, a su vez, nos sirve también para trabajarlo ellos mismos, porque están trabajando la investigación, no es algo que se les dé dado, ¿no? Y ese programa de radio, pues, evidentemente, se empieza a retomar, se ha retomado con el Día del Flamenco, ya tenemos hecho el podcast para la Navidad, ¿verdad? Y eso, pues, quiera o no, en cada clase o ciclo que se trabaje, pues repercutirá. Y claro, ¿qué música acompañará a ese podcast también? Pues los palos flamencos de ese tiempo litúrgico, ¿verdad? La celebración del Día del Flamenco, bueno, pues en algunos coles muy sonada, ¿no? Solemos ir a la peña o solemos hacer... Pero claro, a nosotros a lo mejor lo que nos conviene es trabajar también clase, nuestra clase, sin tener que salir fuera, ¿vale? Esa religiosidad, porque a veces se convierte también en una mera actuación. Y la idea de esto y de lo que va a venir con la nueva ley no es actuaciones. Eso era lo que había antes, que se fomentara el flamenco en las actividades extraescolares, en las complementarias, en algunas actuaciones que se celebrasen durante el curso, pero ya no. Ya el flamenco hay que trabajarlo en el currículum, ¿vale? Tener esas letras religiosas de canciones que traen y además, y a su vez, pues realizar caligramas, que ahora veremos algunos, que son dibujos simplemente que en vez de líneas, el dibujo está compuesto por las palabras. ¿Las palabras de qué? De esa letra flamenca. Trabajar los audios de oratorio o los dibujos sobre los que sugieren las letras. A lo mejor pues quieren hacer un dibujo libre. ¿Qué letra? ¿Qué le pide o qué le dice esa letra? Muchos a lo mejor acaban dibujando una procesión de Semana Santa porque a lo mejor es una saeta o a lo mejor es una sevillana bíblica, ¿no? O a lo mejor es una sevillana, digamos, cofrade. Y también incluso cuando hemos ido a algún museo, ¿no? Como el Museo Thyssen, Carmen Thyssen de Málaga, ¿no? Donde hay pintura costumbrista, porque uno si va acompañando, o a lo mejor uno puede aportarlo, pues se puede trabajar esa pintura y ese flamenco en la pintura costumbrista. Bueno, son muchas actividades, pero bueno, poco a poco. Podéis poneros poquito a poco. Yo empecé en el 2007, hace muchos años, pero dando pinceladas, ¿no? Con la ayuda de otros, ¿vale? Eso me llevó después a profundizar a lo mejor y hacer los estudios universitarios, ¿no? Del máster en experto en estudios flamencos. Pero bueno, eso fue una cosa particular y una necesidad por evolucionar y encontrar dónde está la religiosidad en su profundidad dentro del flamenco. Ahí tenéis a un chavalote, a un chavalillo ahí haciendo el caligrama, ¿no? Que es un abanico y demás, y las letras, las líneas son letras en realidad. Después tenemos, bueno, aquí cuando fuimos a la peña y aquí una charla sobre el Día de la Mujer y en los libros. Importante conocer a nuestro alumnado en este tema también. Importante porque nos podemos incluso beneficiar. Bueno, esto ya es la pizarra de este año y la actividad en la radio, ¿no? La actividad en la radio del colegio, pues con los niños explicándoles pues todo lo que es esa religiosidad en el tiempo que va a venir dentro de poco y demás. Bien, esto es a nivel de centro, a nivel de compañeros, pero esto se puede llevar más allá. He tenido la suerte, pues el año pasado aquí en Granada, incluso en el primer congreso bueno, suerte, la verdad es que me llamaron porque se enteraron del tema, en el primer congreso internacional de educación en el flamenco, se presentó esto. Concretamente, esto que voy a presentar, no las actividades concretas del área, pero sí la actividad que voy a brevemente presentar, que es un proyecto de flamenco entre el suelo y el cielo. Voy a dejar que lo presente Cristina, que es una profesora de religión católica en Rovereto, Italia, en los que hemos estado colaborando una serie de años y cursos, mi alumnado con su alumnado. Es un instituto, eran chicos mayores, pero era un instituto turístico, es decir, formaban a personas, digamos, turistas y además el español. Y además era la profesora de religión, con lo cual era el corte perfecto para no solo yo explicarle, sino que aprovechar esa situación para las clases de religión y mis alumnos. Lo va a explicar ella. Buenos días, mi nombre es Cristina Quistar
y soy profesora de religión católica en un instituto de Rio del Garda, en Trentino, una región del norte de Italia. El profesor Pedro Bonilla me pidió que contara brevemente cómo nació nuestra colaboración. Pues me apasiona España, sus tradiciones y el flamenco en particular. En 2018 daba clases en el Instituto Don Milani de Rovereto, donde los estudiantes del económico turístico estudiaban español desde el tercer año. En octubre, mientras intentaba desarrollar posibles ideas para el nuevo año escolar, consultando en internet me encontré con Desde lo Hondo, un proyecto del padre Francisco Castro de la diócesis de Málaga y Corelli Flamenco de mi compañero maestro Pedro, y me encantaron. No lo pensé ni por un momento e intenté ponerme en contacto con ambos y pronto me respondieron. En particular con Pedro Bonilla la colaboración fue inmediata y animada. Cuando empecé en la escuela le comenté a nuestra directora, la profesora Daniela Simoncelli, y a mi compañera de español, Emanuela Lender, quienes apreciaron con entusiasmo la propuesta de trabajar con el alumnado tercero de turístico económico sobre la religiosidad en el flamenco. Así empezó la colaboración con el alumnado del maestro Pedro. Gracias a Pedro entramos en el mundo del flamenco y con el apoyo de Adriana Grasselli de la Peña Andaluza de Rovereto también practicamos el baile flamenco. Todas estas actividades fueron documentadas y enviadas a los chicos y chicas de Pedro Bonilla junto con un vídeo que recogió algunas preguntas a las que los chicos españoles respondieron con otro vídeo. Mis estudiantes llegaron a conocer de forma atractiva, innovadora y con gran entusiasmo la realidad del flamenco, quitando estereotipos que nos llegan y profundizando en este arte. También llegaron a conocer de forma instructiva y agradable la presencia del flamenco en diferentes ámbitos de la sociedad y cultura andaluza, así como la relación del flamenco con la religiosidad popular que se refleja en las celebraciones y fiestas propias del calendario. Además, nosotros, los profesores, nos dimos cuenta de cuánto es grande el poder de motivación de proyectos como estos. En lo que a mí respecta, fue uno de los proyectos más emocionantes de mi carrera escolar y un gran enriquecimiento también porque dio lugar a una preciosa amistad con el maestro Pedro. Creo que esta colaboración dará a la luz nuevas iniciativas en el futuro. Pues muchas gracias y hasta pronto y cordiales saludos desde Italia. Adiós. Bueno, podía estar mucho tiempo profundizando, no quiero cortar, que ya vamos con tarde, pero creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Es decir, ella se contacta para informarse, pero aprovechamos esa situación entre dos centros. La colaboración que se pedía antes, ¿no? La cooperación, bueno, en este caso con las pastorales, pero en este caso también entre los profesores de religión, que es muy necesaria. El proyecto, a su vez, estos años de pandemia se ha trasladado a Venezuela y a Perú, ¿verdad? Y allí no tan intensamente como en Italia, pero sí ha dado sus frutos en pequeñas pinceladas. Y ahora Colombia, con esos cantes de ida y vuelta, ¿no? Las colombianas, la guajira y todo eso, pues también han visto y quieren ver esa relación. Resulta que ya lo único, pues presentar la clase, materiales que se trabajaban conjuntamente a través de la Padel, es decir, no es que solo estuviesen los vídeos, sino también eran vídeos, preguntas, respuestas y vídeos interactivos en los que había una serie de preguntas que el alumnado de aquí de España por lo mejor hacía para que respondiese el alumnado de Italia, y poco a poco fue creciendo y es un proyecto, digamos, pues en global, un proyecto que no solo se queda en el centro y los chavales en eso pues están muy motivados y ellos pues enseñar a otros ya sabéis que les mola mucho, ¿vale? Bueno, pues dejamos aquí son fotos y actividades relacionadas con ese proyecto en concreto, ¿vale? Pues gracias por la excusa. Muchísimas gracias, Pedro.